Soy Alex Herrada y bienvenido a este episodio. 1, 2, 3, 4. Bienvenido a este podcast de Cuéntamelo por mensaje. Yo soy el psicólogo Alex Herrada y te doy la bienvenida a un episodio más. No sé si han dado cuenta, pero no tengo puesto como los números en los títulos de los videos de YouTube. Y en las imágenes sí. Así que curiosamente estaba pensando en qué episodio voy y no me acuerdo porque no tengo el conteo. Perdí la cuenta, pero ya que edite ya me puedo dar cuenta de qué es en qué episodio estoy. Pero se me hace muy curioso. Bueno, yo quiero preguntarles cómo se sienten. Ya estamos cerca de diciembre y... diciembre, época decembrina, época de que a algunas personas les puede afectar y sentirse tristes. Y quiero decirles que es normal porque se supone que nos venden la idea también de que es un momento de estar en familia con nuestros seres queridos y demás, que considero que eso es importante, estar con personas que quieres, personas que amas. Pero a veces, y más ahorita que tenemos la situación del COVID, podemos haber perdido a estas personas y podemos extrañarles y no poder estar conviviendo con ellas. Es muy interesante esta parte, esta dinámica, pero yo quiero decirte que si tú te sientes triste porque viene esta época, recuerda que aquí tienes un espacio en este canal donde puedes comentar cómo te sientes y no dudo que vaya a haber alguien que te vaya a responder, porque estamos creando una comunidad muy bonita, muy agradable, donde buscamos apoyarnos entre todos en lugar de tirarnos odio como la mayoría de los del internet podemos encontrarlo. Creo que hay mucho contenido donde se critica, mucho contenido donde se tira hate, mucho contenido donde hablo y digo cosas que no van dentro de esta parte. Y pues ya lo vimos, ya vimos qué es lo que pasa cuando tiras hate, cuando dejas ir tu discurso de odio hacia unas personas, puedes terminar en la cárcel, y creo que saben bien a qué casos me estoy refiriendo. Y si no, pues en YouTube ahí pueden encontrar, digo, chisme, yo no pienso hacer chisme, pero sí hay consecuencias sobre este tipo de acciones, y me da gusto que en esta comunidad que estamos creando no estemos viendo o yéndonos hacia ese lado. Y estoy muy orgulloso de todos ustedes por esa parte. Me da gusto de verdad que nos apoyemos, porque para eso estamos aquí, no estamos solos, no somos personas que estamos solas, nos podemos apoyar, ¿ok? Me da mucho gusto. Y bueno, quiero también comentarte que yo me la he pasado muy bien. Ya sé que a veces me preguntan ahí, ¿cómo estás tú, Doc? ¿Cómo está usted, psicólogo Alex? Yo me encuentro feliz, me encuentro muy contento por ver cómo el canal ha estado creciendo. Ya acabamos con el álbum de Salmos, ya estoy preparando la reacción del álbum general. Platiqué con unas personas para ver cómo agregar un poquito más de contenido. Traté de darle no un giro, pero quiero darle un plus a unas reacciones de una banda. Luego las van a ver por ahí. Y también si les interesa, pues ahí está Patreon. Me pueden apoyar. Las personas que están ahí en Patreon, ustedes saben quiénes son, van a aparecer ahí en los videos. Quiero agradecerles mucho todo el apoyo que me dan en Patreon, de verdad. Es increíble, nunca pensé que me fueran a apoyar de esa manera, pero la verdad estoy muy contento con esa parte. Pero ya, bueno, vamos a empezar con la historia, ¿ok? Dice así: el sábado pasado le celebramos a mi mamá por su cumpleaños en su casa. Fueron algunos familiares y todo bien hasta ahí. Ya cuando solo quedaba mi mamá, mi papá y nosotros, o sea, mi esposa, hijo y yo, en la sala, íbamos a jugar Uno. Mi esposa no tenía ganas de jugar y se sienta en otra parte. Pero para esto mi papá la quiere obligar a jugar. Mi esposa, a como es, no le hizo caso y se sienta aparte. Por la forma en la que se comportó mi papá con mi esposa, esto me molestó. Pero ok, lo dejé pasar. El problema fue que antes de iniciar a jugar, mi papá me insulta a mí. No recuerdo bien lo que me dijo, pero mi esposa sí alcanzó a escuchar, entonces lo dejé pasar otra vez. Mi papá me vuelve a insultar y ahí exploté. Le pegué a la mesa, me levanté de la silla y le grité con mucho coraje que ya estaba harto de que se comportara así conmigo. Y también le dije que era su hijo, como para que me esté tratando así.
Mi hermana bajó de su cuarto, me pregunta qué pasó, ya me lo expliqué porque estaba temblando del coraje. Y al final me despedí de mi mamá y de mi hermana, nos fuimos. Al llegar a casa le tuve que explicar a mi hijo lo que había pasado y me disculpé con él y con mi esposa por la forma en la cual reaccioné. De hecho, mi hijo de 9 años sí entendió lo que pasó. Nos dijo que mi papá se peleó con mi abuelito. Hablé con mi esposa y me puse a llorar. Te explico, mi papá sufre de alcoholismo y cuando pasó todo esto, él estaba ebrio. Cuando le reclamé en ese momento, lo único que dijo es que no podía creer que lo que le había dicho, que no supo por qué reaccioné así. El problema con él es que lleva comportándose así desde que soy un niño y él lo ve como algo normal. Me ve y me trata como si fuéramos sus amigos. Mi papá, donde trabaja, le va bien y de vez en cuando me da dinero, pero siento que por solo hacer eso, él no tiene el derecho de tratarme o hablarme así como a él le plazca. Lo peor que me ha dicho mi papá, siendo yo un niño de primaria, fue que no sirvo para nada. Desde ahí traigo una autoestima muy baja, no confío mucho en mí, entre otras cosas. De hecho, en ese tipo de personas que en vez de alentarme siempre tienen que decir alguna estupidez para hacerme sentir mal. Un ejemplo, quiero bajar de peso y lo primero que me dice es que ¿para qué? Si nunca lo vas a hacer. Llegará un momento en el cual tendremos que hablar. Hay algunas cosas que ha hecho que si bien me llegaron a marcar siento que no son graves y por ello lo perdonaré, pero hay otras que sí necesito expresarle, que hasta la fecha me siguen calando. Aclaro, ya hace tiempo, años, había hablado con él al respecto y todo esto y todo sigue igual. De mi parte, sí voy a tomar terapia porque sé que la necesito por el simple hecho de que no quiero ser como él. No tendría problema si haces un video de esto en tu sección de Cuéntamelo por mensaje. Creo que habrá gente que se sienta relacionada y quizá necesite un consejo de qué hacer. Gracias por compartirme tu historia. Fíjate, qué bueno que tu esposa no la haya tomado mal y decir, pues, como que ya conoce la situación y que lo haya ignorado. La cuestión aquí es que estamos hablando de que tu padre, o en este caso vamos a hacerlo de manera general, una persona que padece de alcoholismo, que tiene una adicción al alcohol. Y cuando está tomado, pues claramente a veces dejan de ser ellos mismos y se transforman en algo que no queremos ver. Y aquí es donde comienza el problema para nosotros. ¿Por qué? Porque así como te lo dijo él, me sorprende que me hayas dicho esto. ¿Y qué más? O sea, voy a ponerlo y como diría Badías, y cito, no podía creer lo que él había dicho y que no supo por qué reaccioné así. Claramente no está en sus 5 sentidos, está bajo la ingesta de alcohol, no va a comprender la razón y algo me dice que por cómo te ha tratado tampoco va a querer comprender más allá de lo que tú le quieras decir en un futuro. ¿Por qué? Porque para él no va a tener la culpa. Y algo muy importante aquí es que considero que fue sana la manera en la que lo trataste. Después con tu hijo y con tu esposa le comentaste cómo te sentía, le explicaste, dijo qué es lo que pasó y que él comprendió. A veces pensamos que los niños no comprenden lo que viven los adultos, pero eso es mentira. Los niños son súper inteligentes, de verdad son muy inteligentes y comprenden muchas cosas, más de lo que nosotros pensamos que no van a comprender. Entonces tenemos que a veces dejar de ver a los niños de esa manera porque son muy inteligentes y comprenden. E inclusive hasta buenos consejos te dan, mucho. Te solucionan a veces las cosas bien, bien genial. Pero el punto no es ese. El punto es que hablaste con él, hablaste con tu esposa, tú dices, voy a ir a terapia porque también quiero trabajar y sanar. A todas las personas que quieren hablar con alguien para poder sanar y expresar lo que sienten, quiero comentarles algo. Si ustedes consideran que es viable hacer eso, adelante. Pero también existe otra forma y esto es algo que pueden trabajar en terapia. Pueden abordarlo desde esta situación y trabajar ahí esta parte de una reconciliación sin tener esta parte con la persona. Es muy interesante, es una técnica. Hay muchas otras técnicas que se pueden utilizar, pero para que vean que a veces no tenemos que ir a confrontar con la persona y menos con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la persona, como les digo, el alcohol
El alcohol es el detalle aquí, lo más grave de esta situación. Entonces no sabemos cómo puede reaccionar la persona, si pasiva o de manera agresiva, y crea más conflicto, empieza a tomar, empieza a hacer muchas cosas. Pero algo que también te quiero comentar es que tú dices, él me decía que yo no podía, de niño él me trataba como si fuera tu amigo. Me da gusto que te des cuenta de que no te trata como su hijo, te trata como si fuera su amigo. A lo mejor por eso se lleva de esta manera. Pero tú dices, es mi papá, yo no quiero que me trate como un amigo. ¿Por qué? Porque él es mi papá. Y estás en todo tu derecho a hacerlo, porque esa es tu función, ese es el rol que tú quieres cumplir, es el rol que tu papá también debería cumplir. No es tu amigo, es tu papá. También comentas que no tiene derecho de tratarte ni hablarte así como le plazca. Es cierto, nadie, absolutamente nadie tiene derecho de abusar de nosotros, y mucho menos por cuestiones de autoridad o de poder. Comentas que tu papá te dijo que no servías para nada y eso te afectó. Comprendo también esa parte. Y aquí es muy importante. Fíjate, en el podcast de la semana pasada hablaba acerca de lo que ocurre cuando espejeamos. Tu papá te decía que no eras un bueno para nada. ¿De quién crees que está hablando? ¿A quién crees que iba en realidad ese mensaje? Es como veía que tal vez tú no podías resolver una situación, se frustraba, porque es muy probable que él tampoco pueda resolver ciertas situaciones y considere que es un bueno para nada. Pero yo no me voy a decir que soy un bueno para nada. No, tengo que hacer menos al otro para yo sentirme bien. Y eso es muy común, sobre todo en las escuelas. En las escuelas pasamos por esto, los que sufrimos bullying, que nos decían una cosa y luego te das cuenta de, bueno, esta persona se queja de mí por esto, pero yo me siento bien. Y en realidad es algo que le está pasando, o sea, se está proyectando completamente la persona. Se proyectan. Las personas a veces viven proyectándose con todo el mundo y dices, ¿qué onda? O sea, y si me toque, pues me tocó. Yo les digo, o sea, a mí me han mandado comentarios y me han mandado cosas negativas hacia mi persona y digo, pues yo no lo soy. La persona prácticamente me da tristeza porque se está proyectando y no logra ver esa parte, decir, y pobrecito, pues, o sea, ¿qué onda ahí, no? O sea, pues espero que un día se dé cuenta, pero yo ignoro esa parte. Es algo que yo hago. Gracias por comentarme tu historia. Qué bueno que vas a ir a terapia, que vas a estar tomando este proceso, y te deseo un éxito increíble en este nuevo viaje. Y así como comentas que existen otras personas que tengan que lidiar con esto, gente, cuando se lidia con esto, yo sé que, y más por la cuestión familiar, y sobre todo porque en México o en Latinoamérica nos han enseñado que la familia es lo más importante, pero no, lo más importante son ustedes. Eso es lo más importante, siempre va a ser. Lo más importante son ustedes. Aunque suene egoísta, ustedes son lo más importante. ¿Por qué? Porque no están siendo egoístas al no querer compartir con los demás, sino porque necesitan y requieren un tiempo de sanar. Y es totalmente viable hacerlo y alejarnos de quien nos tengamos que alejar, porque consideramos que ya se acabó ese ciclo. Tienen un ciclo, la familia también tiene un ciclo, así como lo tienen nuestras relaciones y nuestras amistades. Y si es momento de cortar, ni modo. Tengo que, o me conviene hacerlo, para poder yo sanar y sentirme mejor conmigo mismo. Cuesta mucho, les digo, Latinoamérica vive bajo esa cultura, bajo ese contexto, y nos lo exigen nuestros antepasados, cuando en realidad pues a veces no tengo por qué, como tú dices, estar aguantando cosas que me estén lastimando. No tienes por qué hacerlo. Si tú estás pasando por situaciones de esto, te digo, no tienes por qué aguantar esas situaciones. No estés ahí, que aléjate, pues, o sea, de verdad, de nuevo, no tienes por qué aguantarlas. Pero si estás ahí y estás enfrascado en esto, revisa para qué quieres estar ahí. ¿Qué estás obteniendo al estar ahí? Y si lo que obtienes te está beneficiando, pues quédate, ¿no? Porque digo, para algo estás haciendo. Pero si te das cuenta que no te está beneficiando nada, creo que ya sabes qué tienes que hacer. Y ni modo. Fíjate, están en las sirenas. No sé si se escucha por aquí, pero ya empezaron sirenas por acá. Espero que no haya pasado nada grave en la ciudad. Bueno, me retiro de esto. Ya se ha acabado el podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte y suscríbete. ¿Te gustó? Espero que tengan una excelente semana. Se les quiere
mucho desde aquí para allá. Un abrazote. Nos vemos. Chao. 1.